tardes. Buenas tardes a todos y bienvenido a nuestro tercer Teaming Day. Ya casi acabando el curso, os agradezco a todos mucho el esfuerzo, tanto a padres como a profesores. Y bueno, tenemos un Teaming Day muy especial. Bueno, todos son especiales. La verdad que siempre intentamos que nuestros momentos de encuentro sean traer a ponentes especiales y a ponentes que nos dejen ese pozo educativo del que luego surgen muchas cosas. Este día tenemos a Julia de Miguel y a Gregorio Luri. Julia de Miguel, que muchos ya la conocéis, que es formadora, ha hecho inteligencia emocional con padres, con alumnos y además en varios campos, en campos educativos, de empresa y demás. Es una persona de esas que aporta desde dentro, que siente lo que dice, que hace crecer de verdad. Y yo sé que os va a encantar. Y Gregorio Luri, que me ha dicho que es profundamente rencoroso y que hable bien de él porque es profundamente rencoroso y se acuerda de todo, es pedagogo, es filósofo y tiene un bagaje de más de 20 libros escritos. Él apuesta por una educación tradicional, no tradicional, sino que ensalce el valor de lo bueno que tiene la educación de siempre. Que tiene muchas cosas buenas. Es cierto que nosotros desde Asiria apostamos siempre por la innovación y apostamos siempre por el dar esa vuelta de tuerca a la educación, porque amamos la educación y porque lo que queremos es una educación cada vez mejor. Pero es cierto que en los últimos tiempos sí que ha habido un penduleo de la educación, de pasar de una educación muy tradicional al todo vale de la innovación. Y quizás la virtud esté en el punto medio y en esa compensación entre lo que teníamos y lo que tiene que ser. Yo creo que Gregorio, que además es un excelente orador, nos va a transportar y a dejar ese pozo, al igual que Julia, desde el interior, para evolucionar, para avanzar en el mundo educativo. Vamos a empezar con el tú sumas. ¿Os acordáis que en el último Teaming Day os propusimos que aportaseis a esas personas que muchas veces no vemos, que están en los centros, también en las AMPAs, que aportan a la educación un plus, que hacen cosas no solo diferentes, sino de las de verdad, de las que cuentan. Por eso hemos querido que nuestra primera tú sumas, Cristina López, que no sé dónde está Cristina, hola Cristina, Cristina López sea la que nomine hoy a nuestros dos tú sumas nuevos y a los que queremos hacer un homenaje público. Y nuestros tú sumas, Cristina. Yo me siento un poco como Isabel Gemio, ¿no? Cuando hacía sorpresa, sorpresa. Porque igual no me oís. Sí, necesitamos un micrófono de mano, por favor. Si no, yo grito un poco, ¿eh? Bueno. Pues gritamos un poco. Nos han llegado dos propuestas que yo creo que cocinan la misma receta con el mismo ingrediente, que es la de actitud positiva, transmitir ganas de hacer cosas, proactividad. Gracias. Los ganchos que tenemos hoy por aquí también sentados nos han dicho de ellos que están abiertos a cualquier propuesta e incluso nos han dicho algo que nos ha fascinado uno de ellos, que es como que si los alumnos podrían elegir un profesor como elegimos un fontanero, pues que le elegirían a él, ¿no? Y luego, por otro lado, los papás nos han dicho que genera un clima de abrazos, de alegría. Estas dos personas, que no sé si ya con esto que hemos dicho empiezan a saber quiénes son, pues son, yo me traigo la chuletilla, César Tomé, que es el director del Colegio Público Padre Manjón. Y un profesor, que es ese que elegirían sus alumnos, que es Joaquín García, que también está por ahí sentado. Y la culpa de todo esto pues se lo tenéis que echar a Celia y a José Luis, que les tenemos, si queréis, sí, claro, subid, por supuesto, darles un abrazo.
Madre mía, qué sorpresa. Bueno, pues les vamos a hacer la entrega de la camiseta Teaming Day para próximos eventos y de unas galletas que ha hecho Cristina preciosísimas. Bueno, no las he hecho yo, las he encargado. Las ha encargado con el logo del Teaming Day para los 4. Muchas gracias a los ganchos también, porque sin ganchos no hubiese habido un Tusu más. Y un regalo muy especial, que este es para construir, que ha hecho Cristina y que quiero enseñaros porque es una auténtica maravilla. Y que es un librito en el que ella ha ido contando su experiencia y en el que esperamos que vosotros aportéis una hojita más. Es como el libro viajero que hacemos en los coles y que va pasando de alumno a alumno, pues una especie de libro viajero. Y que solo os voy a leer esto, pero es digno de leer entero. El 21 de enero de 2013, la vida nos regaló el mejor manual de educación del mundo. Se llama Juan, y aunque ese día le prometimos que había venido aquí para ser feliz, tardamos un tiempo en poner el plan en marcha. Así empieza el libro de Cristina. Así que os hago entrega del libro viajero y muchas gracias por Tenéis que hacer estar eso aquí. que llamamos proyecto colaborativo. O sea, que tendréis que poneros en contacto y quedar en la biblioteca, esas cosas que mandamos a los alumnos. Ha sido el destino. Muchas gracias. Gracias. Todos para mí. Bueno, y ahora vamos a comenzar nuestro Teaming Day con Julia de Miguel y le damos un aplauso fuertísimo desde dentro, como ella nos hace viajar a nuestro interior. Guapa. Bueno, se oye, ¿verdad? Me han dicho que si veo el pinganillo este que le baje así, se oye. Impone un poco estar aquí, ¿eh? Yo he estado en los 2 Teaming Day anteriores, pero estar aquí arriba es otra cosa. Ahora os veo mejor. Cuando Sonia me propuso estar aquí y poner un título a este encuentro, yo le dije, vamos a hablar, y sabiendo un poco también, ¿no? Que venía Gregorio Luri y un poco el enfoque para que todo esté en armonía, le dije, yo creo que vamos a titular a este encuentro Educar con el mejor manual. Y es que en el tiempo que yo he estado, que acompaño a padres, a profes, voy sintiendo, y en mi experiencia propia, que es lo que os voy a contar, no os voy a contar teorías, voy a contaros lo que yo vivo, me voy dando cuenta de que nunca hasta ahora hemos tenido acceso a tanta información, tantos recursos sobre educación, hacemos clic y tenemos 20.000 charlas, manuales acerca de lo que es educar y lo que es educar bien. Y creo que estamos en un momento, que es perfecto también, pero en el que estamos bastante perdidos. Porque en esa búsqueda de recursos hacia afuera no nos damos cuenta que tenemos un GPS que nos va a llevar a educar de la manera que nos toca o que tiene que ser, pero es un GPS que está en el interior. Y no vale de nada mirar hacia afuera cuando donde tenemos que mirar y sentir y escuchar es hacia adentro. Yo tengo 2 niños, Matías y Valeria, y cuando me quedé embarazada, como me imagino que a muchos de los que estáis aquí o cuando vais a empezar o iniciar un proyecto en una clase, yo leía muchísimo y muchas contradicciones. Leía cosas de deja a tu niño dormir, deja que llore, que no llore, que le cojas, que no, iba al pueblo, eso de subir al niño aquí, que no, que sí, le bajo, le subo, le malcrio, no sé qué. Y estaba ahí, pero yo en ese tiempo, y sobre todo cuando vino Valeria, yo empecé a dejar de leer y de escuchar, porque empecé a conectar. Hay un tiempo ahí en el que parece que todo va más despacio, en el que tú te permites estar con tu hija, con tu hijo, y te escuchas y nos escuchamos. Hay una conexión ahí, en la que te dicen que si el niño va así, le malcrías, pero tú sientes que tiene que estar contigo. No sé en qué momento, creo que cuando vuelves otra vez a la vida real, entre comillas, y vuelves a trabajar y al día a día, ya te desconectas de eso y entonces empiezas otra vez a buscar fuera, ¿no? A conectar con todas esas creencias que tenemos de lo que es ser un buen padre, una buena madre, una
profesora perfecta, todas esas creencias, todos esos programas que llevamos aquí y que hace que vivamos muchas veces desde la frustración y de la culpa porque no llegamos, porque no lo conseguimos, porque ese modelo, esas creencias de hijo, de padre perfecto, de madre, pues están ahí y nunca llegamos a ello, ¿no? Pero pasa y yo estuve ahí. Sí que es verdad que durante ese tiempo hubo un momento de crisis personal y yo empecé un proceso de desarrollo personal también, durante el tiempo en el que yo pues iba acompañando a mis hijos, porque en esto de la educación a veces pensamos que nosotros adultos, padres, profesores, acompañamos a los niños que no saben. Y no es un proceso unidireccional, nos acompañamos en la vida mutuamente. Somos peregrinos que vamos por la vida y nos encontramos y nos aportamos y nos educamos mutuamente. En ese proceso, y yo lo cuento muchas veces en las escuelas de padres, empecé a dejar de necesitar manuales, a dejar de necesitar herramientas mágicas para educar y empecé a escuchar poco a poco, porque esto es un proceso que dura toda la vida, porque la vida es un entrenamiento toda la vida, empecé a sentir que las respuestas a lo que mi hijo y yo necesitábamos, o cuando hablamos a veces con los alumnos y con alumnas, las respuestas que yo necesito en cada momento con mi aula, con mi niño, están en mí. En el momento y en el instante en el que yo conecto con ese niño y empiezo a sentir y a conectar con mi necesidad y con la necesidad que tiene el niño. Eso es lo que yo empecé a sentir y me empecé a empoderar y empecé a dejar de buscar fuera. Y no significa que no siga informándome, que no siga escuchando, que no siga aprendiendo, pero lo hago desde otro sitio. Lo hago desde un lugar diferente. Y cuando yo hago esto, me convierto en una persona autorreferente. Hay muchísimas personas que hablan de educación, hay muchísimos manuales, hay muchísimos grandes oradores, muchísima información y muy valiosa acerca de lo que es educar. Y es valioso, pero lo único que yo vengo a proponeros es que no compréis nada a nadie, si antes no lo habéis escaneado en vuestra piel. Nuestros hijos, nuestros alumnos, no vienen con un manual de instrucciones. Ni porque tengan edades iguales funcionan igual, ni porque sean adolescentes tienen las mismas características. Cada niño, cada niña, cada adolescente es fijaros, no voy a decir un mundo, voy a decir un universo, igual que yo. Y no hay nadie que pueda decirme cómo tengo que acompañar a ese niño, a ese adolescente, en este momento y ahora mismo. Es muy valioso toda la información que pueda tener, todos los recursos, todas las herramientas que yo pueda conseguir, pero no las voy a comprar así como así. Las voy a escanear por mi piel. Voy a conectar con la persona que tengo delante y voy a ver si eso me vale. No hay nada que sea útil, no hay recursos ni, ¿cómo se dice?, ni fórmulas o mágicas en esto de la educación. Lo que vale es el aquí y ahora y el conectar. Y para conectar con mi hijo, con mi alumno, con la clase, primero tengo que conectar conmigo. Tengo que aprender a sentirme, a escucharme, a ver ese niño que me está molestando en clase, que está activando en mí algo, ¿qué me está queriendo decir? Porque la vida nos habla constantemente y las personas que tenemos cerca a un niño, nuestro hijo, nuestros alumnos, tenemos la gran suerte de tener maestros que lo único que están haciendo es hablarnos. Y nos están diciendo, mira esto, tuyo. Porque hay algo que yo sí que creo que hace falta en educación y de lo que creo que, y por lo menos yo, tengo todavía que trabajar mucho. Educar supone unas dosis infinitas de humildad.
Porque educar tiene mucho más que ver conmigo como madre o como acompañante de personas que con mi hijo. Cuando yo conecto, cuando yo aprendo a sentirme, a escucharme, a vivir mi emoción, a saber lo que me está contando mi rabia, mi tristeza, mi frustración, cuando aprendo a hacer eso, estoy enseñando a mi hijo a escucharse, a sentirse, a ver qué mensaje le está trayendo la vida. Porque lo único que a lo que hemos venido aquí, esta es mi opinión, esta es mi forma de sentir. No hemos venido ni a disfrutar, eso es algo que luego llega, pero hemos venido a evolucionar, a expandirnos, a crecer. Y eso tenemos, las personas que tenemos niños cerca, bueno, en general, todo lo que nos pasa es una oportunidad y es un regalo para ver cosas nuestras. Pero nuestros hijos, nuestro alumnado, es eso. A veces hay profesoras que dicen, mira, no sé lo que me pasa, pero yo tengo la mala suerte de que cada año me tocan los peores, los que más guerra dan, jolín. Si yo solo quiero una clase tranquila. O lo de, ¿no habéis escuchado lo de, ha tenido suerte, le ha tocado un niño bueno? Pero el segundo, el pobre, es que no para, es que... A ver, si continuamente pasa algo en tu vida, ¿no será que tienes que mirar un poco hacia ti y dejar de tirar balones fuera? Porque a veces, porque siempre la vida nos habla a través de otras personas. ¿Me podéis poner un vídeo, por favor? Que os he pillado despistados. ¿Me podéis poner el vídeo que no dura, que es muy cortito? Ok. Os pongo, no dura nada, pero quiero engancharlo por aquí. Ahí, ahí. Hola. Me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. La vida es como una caja de bombones y nunca sabes lo que nos va a tocar. Como padres o como educadores pensamos que educamos a nuestros hijos y les vamos a preparar para un futuro. Pero resulta que no tenemos ni idea de lo que van a vivir nuestros hijos. Por mucho que nuestra cabeza se empeñe en pensar que sí y que les estamos preparando de alguna manera, no tenemos ni idea qué bombón le va a tocar a mi hijo. Yo siempre digo, y es una metáfora, pero creo que la vais a poder entender, que la vida nos pone una música a cada uno y tenemos que bailar con esa música. Y a veces nos pone una música que nos parece como poco glamurosa, nos toca una jota y nos toca bailarla, ¿no? Y decimos, no, yo no, a mí no, yo una jota. Y yo me empeño en que a mí lo que me viene bien ahora es bailar un tango, porque el tango es lo que se lleva. Y entonces intento bailar el tango y yo vengo a bailar el tango y resulta que la vida me está tocando una jota. Y digo, ay, no sé qué me pasa en la vida, pero la vida es esfuerzo, la vida es dura. Eso de fluir, ¿dónde está? Yo no fluyo. ¿Por qué? Porque no me escucho, porque me empeño en escuchar una música que no es la mía. Si yo me paro y me escucho y digo, vale, está tocando esto, pues esto me toca bailar y acepto y veo lo que la vida me da y me quiere decir con esa música, aprendo a fluir, aprendo a vivir más en libertad. El mayor regalo que puedo hacer a un niño que está al lado es enseñarle a escuchar su música, no la que a mí me guste, porque yo puedo pensar, lo que le va bien a mi hijo
es que aprenda a bailar el Lago de los Cisnes, porque con el Lago de los Cisnes tiene glamour y con eso va a vivir bien, que baile eso. Y resulta que a mi hijo hoy le suena el reggaetón. Y vete a saber tú qué música le suena dentro de 10, 15 años. No lo sé, pero yo sí que puedo acompañar a mi hijo a que se escuche, a que acepte lo que hay, a que baile con esa música. Y ojo, en esa música hay dolor, hay miedo, hay tristeza, hay frustración. Es perfecto. Eso está bien. No, en la vida no nos podemos quitar dolor, no nos podemos quitar miedo, ni nosotros ni a nuestros hijos. Porque si viésemos y nos escuchásemos, y escuchásemos lo que el miedo, la frustración, la culpa nos está diciendo, y vemos los mensajes tan potentes que tienen, dejaríamos a nuestros hijos que hagan eso también, porque es necesario. No les podemos meter en burbujas perfectas para que no sufran. Sí que les podemos quitar sufrimiento, Les podemos enseñar a percibir la vida sin carga. Ese es el mayor trabajo que podemos hacer como educadores. ¿Sabéis cómo? A través del asombro, a través de la pregunta. Tendemos a dar muchos discursos a nuestros hijos, a decirles lo que tienen que hacer, lo que yo creo que está bien. Y sin embargo se nos olvida abrirnos a preguntarles ¿y por qué piensan esto? Y girarles. Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo una niña de 3 años, por ejemplo, y hace poco me dice, de 4, yo lo que quiero es ser princesa, mamá. Y yo, que estoy mucho en esto de la igualdad y tal, cuando me lo dijo, es princesa, no, por favor. Y le gusta el rosa y tal, ¿no? Entonces, cuando me lo dijo, yo podía haberle dicho, pues hija, pues princesa, ¿por qué? ¿Pero para qué vas a ser princesa? Si puedes ser pirata y no sé qué. Y sin embargo le dije, ¿ah, sí? ¿Y qué? ¿Por qué quieres ser princesa? Y me dijo, pues porque las princesas tienen vestidos muy bonitos. Y yo le dije, ¿y tú sabes que tú puedes llevar vestidos bonitos, que te les puedes diseñar tú y no hace falta ser princesa? Dijo, ¿así? Y ahí se quedó. Pero yo le abrí una ventana y la llevé a otro sitio. La pregunta, y con los adolescentes, por favor, claro, es verdad que vamos desde el miedo, pero abrid a preguntarles, pero no porque, que he oído aquí en el teaming que es muy bueno preguntar. No, activad esa capacidad de asombro, de ver desde dónde está diciendo eso ese niño o ese adolescente y ver si le podéis aportar una percepción con mucha menos carga, mucho más expansiva de lo que está viviendo. Mirad, nuestros hijos, nuestros alumnos no necesitan padres ni profes perfectos. Necesitan personas, porque además mostrarles modelos de perfección les está incapacitando para vivir. Y no hemos venido aquí para ser perfectos. En este plano físico no hemos venido a ser perfectos. Ni padres perfectos, ni profes perfectos, ni nada perfectos. Pero lo que sí que necesitan nuestros hijos y lo que necesitan nuestros alumnos y lo que cada vez necesita más este mundo, y creo que urge, es personas despiertas. Que aprendan a mirar, que no echen balones fuera. Cuando algo me provoca el otro, en vez de, es que ya no puedo más, siempre me toca el peor, es que la culpa es de no sé quién, es que la culpa es de no sé qué, es que vamos a mirar hacia adentro. Vale, esta situación, os voy a poner un ejemplo. Además me pasó el otro día y con esto puede que... Sonia, ¿me avisas, El otro... Ya. Bueno, lo último, ¿vale? Iba a hacer una dinámica, pero ni eso. Bueno, lo último, pero creo que es potente para que os quedéis con ello. Menos mal que esto ha sido esta semana, porque la semana pasada yo estaba... Bueno, había una rabia dentro, porque algo que sí que hago y que tengo activado es mi observador. Sin juicio, pero mi observador. Y yo estaba con los niños
y había tenido muchos líos, que si la comida, que si no sé qué. Y llegó un momento en el que nosotros vamos a escalar, estábamos escalando, y les dije a los niños, tenéis que salir. Y Matías no quería, y al final le di una torta. En mi vida he dado una torta a mis hijos. Y no vamos a entrar en bien y mal. Solo una vez, cuando yo estaba embarazada de Valeria, de mi niña, y ya no pude más, y le di. Le di una torta a Matías. Esto hace 2 años, antes de todo este proceso, yo me hubiese ido, yo hubiese dicho, pero Dios, Julia, ¿qué haces? ¿Cómo puedes ser así? Qué mala madre, qué impotencia, pero ¿cómo eres así? Coger mi carga y mi culpa, me la meto aquí a la mochila y venga, tira. Y perdona, Matías, esto no, perdóname, bueno, lo que puede pasar, ¿no? Y pensar, es que no podía más, es que ya me estaba llevando al límite, es que ya no podía más. Y pensé, y me paré y dije, vale, Julia, ¿qué tienes que ver aquí que no estás viendo? De ti. Matías no está haciendo nada diferente a lo que hacía antes. Hay algo en ti que Matías ha hecho que ha despertado una rabia muy gorda, ¿no? Y yo pensé, ¿qué me está produciendo tanta rabia? Y me respondí, es que no me están haciendo ni puñetero caso, joder, ni puñetero caso. Es que llevo 2 semanas que mis hijos no me hacen ni caso. Y en vez de quedarme ahí, dije, vale, ¿y en qué no me estoy haciendo caso yo? ¿En qué no me estoy haciendo caso yo? Y paré, miré hacia adentro y efectivamente había un ámbito de mi vida en el que estaba totalmente descolgado. Y dije, claro, ¿cómo mi hijo me va a hacer caso si ni siquiera yo me estoy haciendo caso? Voy a empezar por ahí. Nuestros hijos son regalos y nuestros alumnos en clase. Si yo tengo siempre un niño que me descontrola la clase, igual es porque yo necesito mucho control y tengo que empezar a mirar y cambiar eso, con mucho amor y sin juicio. Pero esa es la llave de la verdadera libertad. Y aprender a escucharnos y a sentirnos y a mirar dentro, hacerlo nosotros, es darles la oportunidad a ellos de que hagan lo mismo, de que luego aprendan a escuchar su música, la que les toca, y empiecen a vivir fluyendo, viviendo una vida con muchísimo menos sufrimiento, no sin dolor, no sin miedo, pero sí sin sufrimiento. Yo os invito solo a eso, a que empecemos que ya lo estamos haciendo, pero a que seamos personas despiertas y que dejemos de echar balones fuera y miremos dentro, porque tenemos un tesoro y podemos vivir de una manera muchísimo más expansiva con nosotros y con las personas que están a nuestro lado y que nos acompañamos. Así es. Bueno, la educación desde dentro. La educación desde dentro también yo creo que es el nexo en común que tienen Julia y Gregorio. Yo ahora os quiero pediros un fuerte aplauso para Gregorio Luri, que nos va a hacer, seguro, entrar muy adentro con su ponencia, ¿verdad, Gregorio? Bueno, a ver, no sé si ustedes son conscientes de que están aplaudiendo, si es cierto, como me han presentado, a un conservador rencoroso. Cosa que me la apunto, por supuesto, no porque sea rencoroso, sino por no llevarte a la contraria. Bueno, lo de rencoroso creo no serlo. Lo de conservador, sí. Sí. Soy un lector frecuente y asiduo de Platón y nunca dejo de aprender de él. Creo que puedo emocionarme pues, leyendo los poemas de una poeta griega del siglo VII a.C., Safo, profundamente. O creo que puedo emocionarme también leyendo los sonetos de Quevedo y su invitación a leer con los ojos a los muertos, a escuchar con los ojos a los muertos. Y en este sentido, como no creo que el presente sea el punto definitivo de la historia, sino que con frecuencia hay que leer a los antiguos para entenderlos a nosotros mismos, en este sentido sí que me considero conservador.
Conservador en el sentido de que creo que estamos envueltos o rodeados por unas grandes voces que son las que conforman nuestra cultura y que una persona culta es aquella que es capaz de sentarse a los pies de los grandes y escuchar o intentar escuchar la conversación que mantienen entre sí. Dicho eso, voy a comenzar directamente. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, bienvenidos y vamos al tajo. Bien, lo que quiero hacer básicamente es presentar una teoría de las relaciones entre la familia, la escuela y la sociedad y después desarrollar cada una de estas partes intentando señalar los puntos que en estos momentos me parece que están en conflicto. La teoría es la siguiente. Creo que podemos ver la escuela, el sistema escolar, pero voy a centrarme básicamente, me gusta hablar de escuela y me gusta hablar de maestros. Yo, de hecho, soy maestro y es mi principal título, soy maestro de escuela. Creo que podemos ver la escuela como un puente de confianza entre la familia y la sociedad. Y que además que ese puente es esencial que funcione bien para que se establezcan los nexos y los lazos posibles para facilitar el tránsito. La familia, una familia normal. Ahora me pueden decir ustedes, hace mucho tiempo estaba dando una charla en un pueblecito de Cataluña y comencé a hablar de las familias normales. Mi convicción, que tener una familia normal es un chollo psicológico extraordinario. Y tenía delante a dos señores que estaban tomando nota sin parar y de repente me di cuenta que esto de la familia normal se había vuelto complejo. Y cuando estoy hablando de familias normales no estoy pensando en el sexo de ninguno de los componentes. Para mí una familia normal es aquella que lleva sus neurosis cotidianas sin excesivos malabarismos y sin excesivas gesticulaciones. Doy por supuesto que las neurosis forman parte de la vida cotidiana y que hay personas que las empeoran pues intentando hacer frente a las neurosis a patadas o a gritos, y hay personas que intentan sobrellevarlas, lo que decía, sin excesivas gesticulaciones. Una familia normal es un lugar extraordinario porque es el único lugar en el que te quieren incondicionalmente por el mero hecho de haber llegado. Nunca valoraremos lo suficiente lo que supone eso. Y además te quieren, insisto, incondicionalmente y para siempre. Merece la pena, por lo tanto, especialmente en estos tiempos en que parece que resulta un poco glamuroso poner en cuestión la familia, dicen, no, es que una familia normal, es que no tienes otro lugar. Es que cuando todo te vaya mal alrededor, pues siempre tendrás ese refugio en el que tus padres siempre tendrán presente ese cariño o esa estima incondicional. Si en casa nos quieren incondicionalmente por el mero hecho de ser quienes somos, en la sociedad nos quieren condicionalmente por lo que sabemos hacer. Y ustedes me podrán decir, pero esto tendría que ser distinto. Quizás, pero no hay duda de que ustedes valorarán mi presencia aquí en función de lo que sepa hacer. Y quizás les parezca que soy muy buena persona, pero vienen aquí a escucharme y están esperando que lo que haga lo haga bien. ¿Cómo es posible el paso de un ámbito tan cálido que es la familia, en el que te quieren por ser quien eres, a otro tan distinto como es el social, en el que te valoran por lo que sabes hacer? Ese es el papel de la escuela. En la escuela republicana francesa se decía que la escuela es el lugar que convierte a los hijos en ciudadanos. Yo creo que esto sigue siendo válido. Para transformar al hijo en ciudadano. Ahora bien, para eso es importante que el maestro no quiera al niño, al alumno que tiene delante por lo que es mi interpretación, es mi tesis, sino que básicamente sea un amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser. El maestro está ahí para hacer visibles a los niños sus posibilidades más altas y de esa manera abrirles la puerta de salida hacia la sociedad. No hace mucho estaba en un barrio muy complicado de Barcelona, hablando al claustro de profesores, un barrio de gitanos, y la directora de la escuela me dijo, nuestro objetivo aquí es hacer felices a estos niños, ¿qué les vamos a enseñar? Yo me enfadé muchísimo y le dije que no había oído nunca un comentario tan reaccionario, tan profundamente reaccionario como ese, porque creo que la escuela está
como mínimo para entornar la puerta de salida del barrio. Y después, si la quieren atravesar, que la atraviesen, y si no, no. Pero si la escuela no ofrece alternativas de salida, sobre todo a los niños pobres, ¿quién se la va a ofrecer? Este esquema de la familia, la sociedad y los padres ha funcionado relativamente bien hasta la eclosión extraordinaria de la sociedad de la información, que, como veremos, o como intentaré teorizar aquí o demostrar aquí, no es exactamente para nada la sociedad del conocimiento. Vivimos, en todo caso, en esta sociedad que llamamos del conocimiento, pero que yo creo que es la sociedad de la información, después veremos la diferencia, una serie de complejidades que es lo que me interesa tratar. Primero, las complejidades de la familia. Yo creo que hoy lo que caracteriza básicamente a nuestro tiempo es la comprensión específica que tenemos de la palabra moderno. Moderno, que viene de una palabra latina que es odierno. Lo moderno era lo del día de hoy, lo actual, lo presente. En nuestro tiempo no. En nuestro tiempo lo moderno se ha cargado axiológicamente de un valor, y lo moderno es lo bueno. Y vivimos en una situación en que nada que se presente como nuevo necesita justificar que además es bueno. Porque si es moderno, si es innovador, si es actual, ya damos por supuesto que está justificado. Y yo soy tan conservador que creo que sigue estando vigente la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo moderno y lo viejo, pero que en todo caso una cosa puede ser moderna y puede ser mala, y una cosa puede ser antigua y puede ser muy buena. Dicho esto, las familias viven esa situación, ese punto de complejidad de que como vivimos el presente y el presente es un valor, tenemos que educar a nuestros hijos en los valores del presente. Más aún, los valores del presente son la modernidad, la actualidad. Y eso crea toda una serie de tensiones que voy a intentar formularlas de una manera muy rápida. Primero, los padres modernos básicamente están convencidos de que existe por ahí una respuesta técnica para cada uno de sus problemas. Lo que no saben es que todos los restos de los padres piensan lo mismo. No hay una respuesta técnica para cada uno de nuestros problemas. Y después intentaré razonar por qué. Los padres modernos viven una situación muy singular que se caracteriza, en este segundo punto que trato, porque la antigua cigüeña la hemos jubilado y la hemos sustituido por otra cosa. ¿Qué pasaba con la cigüeña? Pues que venía cuando le daba la gana. Se presentaba, pegaba con su pico en el cristal y tenías otro niño. Hoy, ¿por qué hemos sustituido la cigüeña? Esto no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, sino un cambio que me parece evidente y que tiene sus repercusiones. Hoy la cigüeña ha sido sustituida por la agenda. Y en la agenda nosotros establecemos, decimos, pues bien, no nos viene bien tener un niño el segundo trimestre del año que viene. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Lo que sí digo, y esto hay suficiente bibliografía que lo justifica, es que el incremento de nuestra libertad de elección viene acompañado necesariamente por un incremento de la responsabilidad. Ya no es la cigüeña la que nos ha traído el niño, sino nosotros los que hemos ido a por él. Y entonces ante ese niño sientes un plus de responsabilidad y por lo tanto de tensión también. Es cierto, por otra parte, que el progreso, al mismo tiempo que lo moderno se ha convertido en un valor, el progreso se ha convertido en un elemento confuso. No sé si recuerdan ustedes una novela magnífica, una novelita preciosa de Delibes, Camino. Hay una película, se hizo una película también en el 50 y tantos, una preciosa. Básicamente de lo que trata es de 3 niños que están en un pueblo de Castilla. Uno de ellos, el padre de ese niño, pues ha decidido que tiene que ir a estudiar, y lo que pasaba de los que formábamos parte de aquella generación, ir a estudiar era un drama. Significaba salir de casa, salir del pueblo, despedirte de los amigos. El último día de vacaciones están los 3 niños hablando. Y el que se va, pues les dice que tiene que irse a estudiar. Y los otros le dicen, ¿pero estudiar para qué? Es que dice mi padre que tengo que progresar. ¿Y progresar? ¿Qué es progresar? Y este niño le da la respuesta que para los de mi generación era la respuesta evidente. Dice, progresar, dice mi padre, que es trabajar menos que él y ganar más.
Eso era el progreso. Para nuestros padres, para mis padres, eso era el progreso. Y eso es exactamente lo que no podemos asegurar ninguno de los que estamos aquí, creo, cuando miramos a nuestros hijos de cara. Es decir, vivirán mejor que nosotros, ganarán más que nosotros y trabajarán menos. Y ahí hay un elemento de incertidumbre que va acompañado con otra cuestión. Así como cuando los de mi generación terminábamos cuarto y reválida con 14 años, ya era relativamente fácil ponerse a trabajar, ahora los estudios primarios no te proporcionan cero, o te proporcionan cero retornos en términos salariales. Y sin embargo sigue siendo cierto que el porcentaje de parados entre los titulados universitarios es la mitad de los que no están titulados. Otro elemento de incertidumbre o de inquietud, ese extraño fenómeno de la eclosión de la cultura adolescente. Adolescentes ha habido siempre. De hecho, una de las primeras tabletas de Mesopotamia recoge una discusión entre un padre y un hijo sobre los deberes escolares, curiosamente. Que dice, los tienes que hacer, y el hijo dice, ¿por qué? Porque los tienes que hacer 6 tabletas discutiendo esa cuestión. Entonces, adolescentes ha habido siempre. Lo que es nuevo es la cultura adolescente. Cuando se constata por primera vez su aparición, pues es cuando un sociólogo norteamericano, a mediados de los años 60, está estudiando otra cuestión y se da cuenta de que ha emergido un grupo social nuevo, son los teenagers, que le llaman en Estados Unidos, con un lenguaje, con unas modas, con una música, con unos valores y sobre todo con unos modelos de conducta generacionales propios. Eso no ha dejado de crecer. Y no solamente no ha dejado de crecer, sino que en estos momentos la cultura los adolescentes, como tienen un poder adquisitivo mucho mayor que antes, la propia cultura adolescente se ha convertido en un fenómeno comercial que está fomentado por las propias empresas. Tampoco lo estoy criticando, estoy simplemente señalando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que por razones que sería largo explicar, los límites de la adolescencia se están extendiendo de una manera muy extraña. Cuando yo estudiaba pedagogía me decían, los pasos de la infancia se pasaba a la prepubertad, después a la pubertad, después a la adolescencia y a la juventud. Ahora ya no existe ni prepubertad ni pubertad. A partir de los 10 años estamos viendo niños con comportamientos adolescentes, especialmente niñas. Insisto, no estoy valorando, pero es importante saber lo que tenemos delante. ¿Y cuándo se acaba? Me callo. Lo que sí que podemos decir aquí es que algo que se consideraba hace unos años como una conducta típica de los adolescentes, que era el narcisismo, hace relativamente poco en Estados Unidos una asociación de psiquiatría ha optado por eliminarlo como trastorno psicológico, porque algo que es estadísticamente tan numeroso no se puede considerar ya un trastorno. Bueno, más cosas, pues lo tenemos también muy claro. La reducción clarísima de los ámbitos de libertad para los niños. Yo que he tenido la inmensa suerte, ahora lo sé, de haber crecido en una familia pobre, en un pueblo de la Ribera de Navarra, pues tenía una libertad extraordinaria. Ahora los niños, ¿dónde están sin la supervisión de un adulto? Quizás en Burgos tengan posibilidades de dejarlos libremente por algún sitio, en Barcelona no. Y eso hace que estemos hablando tanto de juegos didácticos, de actividades entretenidas, de llevarlos de aquí para allá, para suplir lo esencial, la falta de experiencias aventureras. Y les voy a plantear una cuestión. Un niño que no ha tenido nunca o que no ha corrido nunca el riesgo de romperse un brazo, ¿ha tenido infancia? Podríamos añadir más cosas, pero con esto me parece esencial para decir, claro, que las cosas no pasan por casualidad, que la intranquilidad o esa neurosis de la que hablábamos antes de los padres responde a razones objetivas. De hecho, a veces se dice que los padres actuales han dimitido de la educación de sus hijos. Es rotundamente falso. Nunca se han ocupado más. Yo recuerdo mi infancia viene a ser lo que es la vida familiar, la casa recién fregada y mi madre diciendo vete por allá a jugar, porque me vas a pisar. Ahora exactamente eso ya ha desaparecido, ¿no? Lo que decíamos antes. El problema es que como todas estas tensiones están ahí,
necesitamos tener la seguridad de que educamos bien. ¿Y saben ustedes lo que ocurre? Que solo educamos cuando no somos conscientes de que estamos educando. ¿Por qué? Porque el órgano educativo de nuestros hijos es básicamente el ojo, no el oído. Y nuestros hijos nos ven hacer cosas y nos ven decir cosas. Y saben perfectamente que la sinceridad, donde se manifiesta lo que realmente somos y creemos, es en el comportamiento espontáneo. Pero el comportamiento espontáneo es aquel que nos manifiesta o que nos sale de manera directa sin la mediación del pensamiento. Y ahí es cuando estamos educando. Con lo cual añadimos una tensión más a esta cuestión. Esa neurosis del futuro o esa neurosis del presente, la inquietud con el futuro que se manifiesta en las familias, se ve también claramente en la sociedad. Pero quisiera que reflexione un segundo sobre esta cuestión, porque se dice con mucha frecuencia, vivimos en un momento en el que las incertidumbres del futuro son enormes. Peter Mauger, un pedagogo británico en el año 66. Los adultos de mañana se enfrentarán con problemas cuya naturaleza hoy no nos podemos imaginar. Tendrán que vérselas con trabajos que aún no han sido inventados. Necesitan un currículum que les enseñe a hacer preguntas, a explorar, a interrogarse, a reconocer la naturaleza de los problemas y cómo resolverlos. 66. Los adultos de mañana somos nosotros. ¿Qué es lo que hemos necesitado? ¿Qué es lo que necesitamos para movernos en nuestro entorno? Richard Riley, la idea anterior de Mauger se hace realmente famosa cuando Riley, que había sido secretario de Educación de Bill Clinton, dice en el 2004, los trabajos más solicitados en el 2010 aún no existen. Los trabajadores utilizarán tecnologías que aún no han sido inventadas para resolver problemas que ni tan siquiera sospechamos hoy que serán problemas mañana. De nuevo, es una frase que la vemos repetida tantas veces, pero como se repite para valorar el presente, nos parece evidente. Y sin embargo, llevemos desde el 60 y tantos diciéndolo. Alguna reflexión deberíamos deducir de todo esto. Decía al comienzo que vivimos en la sociedad de la información y que la sociedad de la información no significa necesariamente sociedad del conocimiento. De hecho, desde un punto de vista estrictamente económico, podríamos decir lo siguiente. Cuanto más se incrementa el volumen de la información disponible, menos valor económico tendrá la información en sí misma. Lo que tendrá valor y cada vez más serán los criterios para seleccionar la información relevante y la atención para saber qué parte o qué porcentaje de la información que tenemos delante es relevante. La educación de la atención y la educación del criterio se está convirtiendo en una cuestión esencial. Yo diría además que ni la atención ni el criterio se educan sin conocimientos, pero en fin. Estamos viviendo en este sentido modificaciones profundas, pero al mismo tiempo deberíamos pensar que esto que se decía como para el futuro, es decir, una visión de futuro, hoy nosotros, ¿realmente los conocimientos básicos no nos son útiles? La escuela. Bien, la escuela, de la misma manera que estamos viendo esos debates, al menos desde el 64, me interesa mucho yo creo que es la pedagoga estadounidense más interesante, Diane Ravitch, una colaboradora demócrata, pero colaboró muy directamente con Bush en la ley No Child Left Behind, una ley educativa que ha sido muy polémica, pero ella en buena medida es su autora. Dice una cosa que me parece que es importante tenerla en cuenta. Estamos reproduciendo en el siglo XXI los debates de hace un siglo sobre las competencias necesarias para el nuevo siglo. Esto puede parecer muy extraño. Lo voy a contestar con un artículo de la revista Times del 31 del 10 de 1938. 1938, dice, características de la escuela progresiva. La escuela progresiva no tiene en este momento un sentido político. Se está refiriendo a la escuela norteamericana de un innovador importante, John Dewey, que en estos momentos sigue siendo uno de los inspiradores más activos también de la pedagogía actual. Y además que en los años 30 era la escuela mayoritaria en los Estados Unidos.
¿De qué se caracteriza? Concede muy poca importancia a los aspectos formales y sistemáticos del aprendizaje, prioriza el aprendizaje informal, el maestro no es controlador sino un guía, el interés y las necesidades del niño dan forma al programa educativo, el proceso es más importante que el resultado, los niños aprenden haciendo, no hay pupitres, no hay libros de texto, no hay asignaturas, etc. Todo esto era canónico en Estados Unidos en los años 30. Y lo que quiero decir con esto, si planteo estas cuestiones, es porque en la escuela siempre ha habido un debate vivo entre distintas tendencias. Haríamos muy mal convirtiendo en ortodoxia una parte de ese debate o una parte de las posturas que están en juego en ese debate. Sobre todo porque hay muchas cosas en la educación que no las tenemos claro. Un texto para mí esencial de Dewey, está escrito en 1938, su experiencia de educación, y dice algunas ideas que yo creo que las deberíamos tener subrayadas y presentes siempre que hablamos de educación. Primero, todos los principios por sí mismos son abstractos. Se concretan solamente en las consecuencias que resultan de su aplicación. Una teoría es dogmática si no es capaz de evaluar sus propios principios. ¿Sabe lo que quiere decir eso para mí? Yo visito muchas escuelas y en algunos casos me piden pues, que haga una evaluación externa. ¿Saben de lo que me fío, básicamente, antes de hablar de nada? Entradas, salidas y váteres. Me parece que una escuela que tiene los servicios de los niños en condiciones es una escuela que sabe lo que está hablando. Si eso me lo encuentro, que está unas entradas caóticas, unas salidas caóticas, unos pasillos con pósters que están colgados, llenos de papeles por el suelo, todo lo que me vengan diciendo después de grandes ideas me parecerá mera retórica. Los principios viven en las consecuencias que resultan de su aplicación. Y las consecuencias de la aplicación de los principios en educación son la conducta de nuestros alumnos y de nuestros hijos. No todas las experiencias son educativas, hay incluso experiencias deseducativas. Pues claro, Al Capone aprendía muchísimo de la experiencia. Y no todas las experiencias son educativas. El problema, dice, es seleccionar el tipo de experiencia que vivirá de manera fructífera y creativa en la siguiente experiencia, que nos permita progresar, ¿no? Pensar es posponer la acción inmediata, el ejercicio de control interno del impulso mediante la unión de observación y memoria. Esta unión es el corazón de la reflexión. El objetivo central de la educación es la creación de una capacidad de autocontrol. Por las razones que sean, esto en ciertos ámbitos pasa hoy como muy conservador. Me da igual si lo es o no lo es. Yo defiendo el derecho del niño a ser frustrado, entendiendo que por frustración, que es el derecho que tiene un pastelero a no comerse los ingredientes mientras está haciendo el pastel. Porque mira que es buena la crema pastelera. Pero simplemente la frustración te permite desarrollar un pensamiento estratégico. Es bueno reprimirme aquí porque el resultado será mucho mejor que la represión que tengo aquí. Pero lo que está diciendo Dewey es esencial. No hay educación, no hay cultura, no hay humanidad si no somos capaces de introducir un instante de reflexión entre la aparición de un deseo y la respuesta. En ese instante en el cual soy capaz de alejarme un segundo de ese deseo para reflexionar sobre él, es donde se desarrolla absolutamente todo lo que llamamos educación, cultura y humanidad. Si queremos tomarnos en serio la educación, tomémonos en serio esta cuestión. ¿Por qué digo esto? Pues miren, hay un Andreas Schleicher, que es el factotum de Pisa, la famosa prueba que todos conoceréis, porque especialmente cuando salen los resultados cada 3 años, las primeras páginas de la prensa los ocupan. Sin embargo, después los datos interesantes aparecen. Por ejemplo, hace poco se ha publicado un estudio muy interesante que hace referencia a esto, en el que se plantea, fíjense qué cosa más curiosa, a mí me llamó mucho la atención. La pregunta que se hacen es, ¿qué conducta familiar tiene repercusiones más positivas en los resultados de los alumnos, de los niños de 15 años, en ciencias? Fíjense si es curioso, ¿no? ¿Qué conducta familiar tiene unas repercusiones más claras y más directas en los resultados de los niños, de los jóvenes de 15 años en ciencias?
me gustaría, no hace falta que me lo digan, que pensaran ustedes un segundo cuál podría ser esa conducta. Las alternativas que se ofrecen pues, es llevar a exposiciones, laboratorios, museos, tener conversaciones científicas, comprarles aparatos. ¿Saben cuál es? Tener una de las comidas principales del día juntos. Lo que pasa es que aquí aparece el interrogante. Yo creo que nosotros en España lo tenemos. Pero me da la sensación que en todas nuestras comidas hay un invitado presente que tiene una capacidad para acaparar la palabra que no nos deja a ningún otro la posibilidad de intervenir. Es el señor Tele. Lo dejo aquí, pero es una cuestión muy llamativa, muy llamativa. Miren, ¿qué ha de hacer? Lo de Andreas Schleicher. El comentario me parece que debería, sí que debería estar en las portadas de todos los periódicos. Fíjense. España aparece mejor posicionada en los rankings internacionales cuando se considera la proporción de jóvenes que tienen titulación universitaria que cuando se evalúa el nivel de comprensión lectora o habilidad aritmética de estos jóvenes. Más de un tercio de los graduados universitarios españoles no superan el nivel 2 en las pruebas de comprensión lectora. Estamos hablando de un 3. Por lo tanto, no están suficientemente preparados para lo que sus puestos de trabajo exigen. Pero si esto es verdad, estamos viviendo un simulacro. Porque ¿de qué nos sirve tener tantos titulados y después resulta que un tercio son incapaces de comprender lo que hacemos? Bien, tenemos problemas. ¿No? Tenemos problemas. Tiene problema la familia, tiene problema la escuela, tiene problema la sociedad. Y ante esos problemas, obviamente lo que hay es una superabundancia de ofertas. Ofertas de todo tipo que nos dicen desde qué es lo que no tenemos que hacer para tener éxito, qué es las 5 cosas que hay que hacer para ir bien, etcétera, etcétera. Es decir, hay, lo que comentaba al principio, esa obsesión tecnológica de ofrecer la respuesta exacta para cada problema. Pero eso no funciona. No funciona. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en todo caso? Yo creo que me recorro muchísimas escuelas, tanto de España como de otros sitios, que estoy muy al tanto a las distintas experiencias. Me parece que lo esencial para que funcionen las cosas es utilizar o desarrollar lo que yo llamo una práctica clínica. No se asusten por la palabra. Estoy pensando en el médico de cabecera. ¿Qué hace un médico de cabecera cuando le acudimos a él diciéndole que tenemos un extraño dolor aquí, una molestia cuando nos levantamos no sé dónde y a veces una acidez de no sé qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Convertir esas molestias en síntomas. Y esos síntomas en tratamiento. Y ese tratamiento, pues seguir a ver si da resultado. Si da resultado, pues adelante. Si no da resultado, tendrá que modificar o la sintomatología o el tratamiento. Eso es la práctica clínica. Y eso es lo que un maestro científico tiene que hacer. Porque nos encontramos muchas veces con que le estamos pidiendo al maestro respuestas exactas cuando nosotros como padres no las tenemos. Y en educación, el compromiso científico que podemos hacer como padres y como profesores es es decir, pues vamos a intentar aprender. Vamos a intentar aprender sabiendo que vamos a tener un éxito muy distinto con unos que con otros. Desarrollaré después esto también más adelante. Pero quiero volver a la familia porque me parece la cuestión esencial. Yo a veces, bueno, esto apareció hace ya un tiempo en una charla con padres y a partir de ahí lo he desarrollado mucho, como recurso retórico. Hay veces en que digo, ¿saben ustedes? Depende de con lo que me encuentro al principio. ¿Saben ustedes? Vengo de una universidad importante, la que quieran, acabamos de desarrollar un test para evaluar la calidad familiar. Esto ya es interesante, ¿no? Ese test tiene solamente una pregunta y cada uno la puede contestar para sí. ¿Quieren que la hagamos? Vamos a hacerla. No hace falta nada. Cada uno la contesta interiormente y después... La pregunta es, pero hay que contestarla con sinceridad. ¿Se consideran honestamente los padres que estáis aquí, os consideráis honestamente los padres que estáis aquí, mejores o peores padres que los Simpson?
A ver, si os consideráis peores, honestamente no tengo nada que deciros. Estáis más allá de mis posibilidades de aconsejaros nada. Si os consideráis mejores, estáis de enhorabuena, honestamente. Los Simpson son una familia que es un desastre, pero los 3 hijos van a salir bien, cada uno con un ritmo distinto, cada uno con sus neurosis específicas, como tenemos todos los que estamos aquí, pero se ganarán la vida. Pero es que después los Simpson tienen alguna virtud que es esencial. Con todos los problemas que hemos dicho antes que tiene la familia, los Simpson tienen una virtud que hay que pensarla muy en serio. Son capaces de comenzar cada capítulo de cero, sin llevar recuento de los agravios de los capítulos anteriores. Que se saben perdonar. No es eso que tanto daño hace a las familias, pero aquella vez tú me dijiste, sí, pero la otra, es decir, esa memoria para el agravio que con tanta frecuencia se emponzoña en el interior de las familias, porque sabemos que nadie puede hacer más daño a un hermano que su hermano, o a un padre que su hijo, o a un hijo que su padre. Es decir, esa capacidad para librarse de rencores, me parece que es una virtud de los Simpson, que si ustedes la tienen delante, la practican, chapó. Pero tienen otra, y es que aunque a mí me resulte imposible entender por qué la buena de Marge está enamorada de ese monstruo que es el Homer, está enamorada. Y además están dando a sus hijos sus manifestaciones de amor constantemente. Dicho de otra manera, no les preocupa ocultar sus imperfecciones, sino resaltar lo que es importante que puede curar sus imperfecciones, su amor. ¿Por qué? Porque miren, a lo largo de la vida aprendemos muchas cosas, pero hay una esencial que solo la podemos aprender en casa y que es la más importante de todas. Y esa esencial, la más importante de todas, la que no tiene precio, la que no nos enseñarán en ningún máster por muy caro que paguemos la matrícula, es que podemos querer a alguien a pesar de ser conscientes de sus imperfecciones, que es lo que nos enseña la Marge. Y por lo tanto le estamos diciendo a nuestros hijos que también pueden encontrar por ahí alguien que los quiera, a pesar de sus imperfecciones. Es decir, no por sus imperfecciones, sino a pesar de ellas. Y por eso, cuando se habla con frecuencia los deberes de los padres, las obligaciones de los padres, miren ustedes, la primera, amarse. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la 10ª las dejen en blanco, porque todo está ocupado por la primera, y después vayan con todas las demás. Digo esto porque las tensiones de la vida familiar son, bueno, no hace falta desarrollar aquí ninguna teoría sobre lo que todos conocemos, pero se pueden compensar. Y se pueden compensar y tenemos herramientas para consultarlas. A pesar de esto, es obvio que hay muchas familias que siguen empeñadas en ser familias perfectas. En mi opinión, para ser una familia perfecta, se requerirían como mínimo 3 características. Las voy a decir, si alguno de ustedes las cumple, también aquí no tengo que dejarlos pasar, sino sacar el reclinatorio y rendir el más sincero de los homenajes. ¿Cómo ser una familia perfecta? Primero, para ser una familia perfecta, una condición imprescindible es tener el segundo hijo antes que el primero. Es esencial. No, pero del todo esencial. Porque eso te sitúa ya con una experiencia ante el primero que, bueno, una tranquilidad, una manera de relajarse, una serie de cosas. Si esto lo podéis conseguir o lo han desarrollado, chapó. Segundo, para ser una familia perfecta es esencial que los niños se caractericen por tener más sentido común que energía. Pero resulta que es al revés, que tienen mucha más energía que sentido común para controlarla. Con lo cual, si alguien tiene que poner el sentido común, somos los padres. Otro problema para ser familia perfecta. Tercera característica, que tuviéramos un control tan absoluto de nuestros estados de ánimo que los pudiéramos programar. ¿Cuándo viene el niño a casa con sus amigos? Hoy a las 5:15, programemos. Estado emotivo, tal, voy a estar sonriente, feliz, tranquilo, dispositivo, colaborador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si saben ustedes que por cada hijo que tenemos hemos de pagar un tributo
de entre las 4.000 entre las 400 y las 700 horas de sueño. Y es muy difícil tener el control, siempre el mando a distancia de nuestros ánimos cuando lo que queremos es dormir 8 horas seguidas, ¿no? Bien, llegados aquí a este punto, necesito presentarme. ¿Por qué? Pues porque sí, porque lo he montado así, la charla. Pero es importante por una cuestión muy básica, porque a ustedes les han dicho que alguien va a hablar de la educación imperfecta y familias y tal, y si ustedes hubiesen venido aquí para buscar información para construirse una casa, pues querrían saber si soy un arquitecto o un aparejador, qué he hecho, cuáles son mis obras. Si quieren hacerse una operación, pues también intentar, y el cirujano. Ahora, si voy a hablar de familias, ¿cuáles son mis obras? ¿Y cómo es que ustedes vienen a que les hablen de su familia cuando el que viene no conoce para nada a su familia, ni ustedes saben si el que viene es una persona capacitada para hablar de familias? No deja de ser curioso, ¿no?, lo que nos pasa en esta cuestión. Pues bien, yo soy un buen padre, para tranquilizarlos. Yo soy un buen padre en el sentido de padre normal, que les decía, soy un buen padre normal. ¿Y saben cómo lo descubrí? Bueno, yo tengo 2 hijos, se han casado, tienen sus propios hijos y resulta, tenemos la infinita suerte de vivir juntos en el mismo pueblo y los fines de semana les gusta venir a casa. Y un día estaba haciendo yo una paella en la cocina y escuchaba a mi hijo y a mi hija riéndose a carcajada limpia al otro lado de una ventana. Y por supuesto, eso de que no hay que hacer, que no hay que ser chafardero y poner el oído es mentira. Es decir, a ver de qué va. Se estaban riendo de mí. Se estaban riendo de mí haciendo un repaso minucioso a todas las barbaridades que yo he hecho como padre a lo largo de su educación y que no les voy a nombrar. Que son unas cuantas, ¿eh? Pero mientras ellos se reían, yo me sentía plenamente satisfecho porque decía, demonios, si todo lo que has hecho mal, que es mucho, tiene como resultado la ironía de tus hijos, eres un buen padre. Es decir, si el resultado que produce no es ninguna herida sangrante, sino la ironía, pues está bien, puedes ponerte una medalla, soy un padre normal. Y por lo tanto estoy capacitado a presentarme ante ustedes a hablar sobre estas cuestiones. Como creo que ya he aprendido algo, les voy a dar 10 consejos para sobrellevar las neurosis inevitables o las imperfecciones inevitables. Esos 10 consejos podían ser 5, pueden ser 50. En todo caso, no hagan caso ustedes a los 10. Si a alguno les interesa, quédense con él y los que no les interesa, prescindan olímpicamente. Primero, no te fíes de los consejos de las redes sociales. No hay que ser padre a partir de los consejos de las redes sociales, porque además, cuanto más escandalosa es una noticia, la pobre Peppa Pig la hicieron hace poco fomentar el cáncer o el autismo, no sé qué demonios, y se convierte inmediatamente en una noticia viral. Fuera, todas estas cosas. Segundo, miren ustedes, los hijos, yo me gustaría, si alguna vez tengo poder en estas cosas, que espero que no sea nunca, me gustaría modificar de arriba abajo los derechos del niño. Y en primero de todos, en primer lugar, diría, los niños tienen derecho a tener unos padres tranquilos. Tranquilos. Porque con mucha frecuencia te encuentras con padres que valoran todo lo que están haciendo por sus hijos por el tiempo que les dedican. Pero es que el tiempo que les dedican van continuamente con la lengua fuera. Es decir, primero, tienen derecho a tener unos padres tranquilos. Segundo, los padres tienen todo el derecho del mundo, les voy a decir algo que no está de moda, pero que lo creo firmemente, a dar la tabarra. Más aún, creo que nuestro oficio es dar la tabarra. Y si no se lava los dientes cada día nuestro hijo, nuestro oficio está ya para dar la tabarra. Y si no se ha duchado, tenemos que dar la tabarra. Y si no se ha cambiado de ropa interior, tenemos que dar la tabarra. Es decir, que nuestro oficio es dar la tabarra. En muchísimas maneras, decir que no cuando hay que decir que no y enseñando las facturas de la luz simplemente porque forman parte de la vida cotidiana. Cuarto, los padres somos muchas cosas, pero estoy convencido que también somos los representantes de la autoridad.
Esto no está nada de moda. Así como los maestros creo que son los representantes del saber, a mí me gusta decir que son los representantes de los poetas en las aulas, los padres somos los representantes de la autoridad. ¿Y por qué la autoridad es importante? De una manera muy sencilla. ¿Saben por qué? Porque siempre hay monstruos debajo de la cama de nuestros hijos. Y nosotros podemos ir a su habitación y decirles, hombre, no ves cómo no hay nada. Y el niño es lo suficientemente inteligente como para saber que cuando tú, que eres el padre, llegas a la habitación han desaparecido, pero que cuando te vayas van a volver a aparecer. Los niños necesitan aliados fuertes para combatir a los monstruos. De la misma manera que necesitan maestros fuertes para combatir sus problemas. Es decir, fuertes quiere decir en los que confiar. Confías que un maestro puede ayudarme a solucionar mis problemas o que mis padres pueden ayudarme a combatir mis miedos. Para ser un padre imperfecto hay que dar especialmente la tabarra en las palabras mágicas. Esto también les puede parecer de una cursilería extraordinaria, pero lo considero esencial. Hay una serie de palabras que tienen la virtud extraordinaria de facilitarnos las relaciones sociales. Si sabemos que las tienen, vamos a utilizarlas. Esto lo aprendí en un instituto de una barriada conflictiva de Pamplona, que las pusieron a elegir palabras mágicas. Ante todos los problemas que tenían de disciplina, vamos a utilizar estas palabras mágicas. Y las palabras mágicas, ¿sabéis cuáles son? ¿Sabéis cuáles son? Hola, adiós, gracias, por favor, perdón y confío. Pero es que utilizar esas palabras sabiendo, siendo consciente de lo que haces cuando las utilizas, te sitúa en un mundo humano distinto del que tiene la persona que no las utiliza. Sexto, lo que decía, creo que los padres imperfectos tenemos el derecho a frustrar a nuestros hijos en el sentido del pastelero, ¿no? Séptimo, los padres imperfectos saben que no están condenados a ser el dinamizador cultural de su hijo. Quiero decir, que si llegan a casa y se encuentran a su querido niño en el sofá repantingado con el mando a distancia, pasando canales de aquí para allá, y el niño te dice, me aburro. Los padres perfectos inmediatamente se instituyen a sí mismos como dinamizadores culturales y van a programar la vida. Vamos a buscarle diversiones. Los padres imperfectos no tenemos ningún problema de decirle, ¿te aburres? ¿Y a mí qué? Búscate alternativas. Evidentemente no se le diremos si tiene 2 años, pero tendrá que buscarse autónomamente sus salidas de su estado. Octavo, cada vez me gusta menos hablar de valores y de hecho no hablo de valores. Porque además creo que hablar de valores crea una retórica sobre valores que a la hora de la verdad no se transmite al comportamiento. Me gusta más hablar de los valores, por ejemplo, de los Martínez. Porque eso nos compromete a todos, a padres e hijos. Si nosotros decimos, los valores de los Martínez, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, que no dejas nada en el plato. ¿Por qué? Porque son los valores de los Martínez. Los Martínez somos así y estamos orgullosos de ser como somos. Cambia totalmente también la perspectiva. Ya no estás hablando de lo que es bueno o es malo, estás hablando de tus señas de identidad, de lo que consideras más propio. Y además estás diciendo, en esto nos comprometemos todos. Noveno, confianza. ¿Se ha dicho alguna vez que los niños o los hijos son como los barcos? El lugar más seguro para ellos es el puerto. El problema es que ni los niños ni los barcos están hechos para estar en el puerto. Los barcos, antes de salir a alta mar, están acabados. Nuestros hijos, cuando comienzan a salir a alta mar, están convencidos de que están acabados y nosotros sabemos que no tienen ni idea de lo que es ese mundo que hay ahí. Y sin embargo, la condición imprescindible para que se acaben es darles confianza para gestionar unos problemas que no sabemos si los van a saber gestionar. Es complejo, ¿verdad? Pues ahí nos jugamos la madurez de nuestros hijos. En dar confianza cuando no sabemos si la van a gestionar. Pero es que sin esa confianza no van a crecer nunca.
Por último, ya que hemos hablado de los Simpson, yo creo que los padres imperfectos tienen todo el derecho del mundo a tener su pequeño reducto, el bar de Moe, en el que los hijos no entran. ¿Por qué? Pues porque tienes derecho a ser algo más que padre las 24 horas del día, todos los días de la semana. Bien, creo que me he alargado ya más de lo conveniente. Quisiera, para acabar, decirles simplemente 2 datos sobre algo, porque esto viene a cuento de una entrevista que me han hecho esta mañana. Dice, sí, pero todo lo que tienes que decir, resúmelo en 3 palabras. Y yo les he dicho, pues mira, la primera, quererse, la segunda, hablarse, y la tercera, la ironía, que son en definitiva los consejos que me parecen esenciales para sobrellevar las imperfecciones. Pero quisiera darles unos datos que me parecen muy relevantes. Llevo mucho tiempo intentando estudiar las diferencias en el uso lingüístico de las familias según su nivel cultural. Hay que decir que en España el nivel cultural no se corresponde exactamente con el nivel académico, con el nivel económico. Por decirlo así, espero que me entiendan la expresión, tenemos mucho rico tocho. Mientras que te puedes encontrar gente muy humilde económicamente con un nivel cultural pues más que aceptable. Pues bien, los niños de las familias de nivel cultural alto escuchan 2.150 palabras de promedio por hora, de las cuales 32 son afirmaciones y 5 son prohibiciones. De las familias sin recursos, 620 palabras y hay más prohibiciones que afirmaciones. Si sabemos además que el factor predictivo que se repite cada año, cada 3 años en PISA, es decir, ¿cuál es el elemento que más valor predictivo tiene sobre el éxito escolar de los niños? Los libros en casa. Los niños que tienen alrededor de 10 libros obtienen 400 puntos de media en PISA, si tienen 100 libros rondan los 500. Es decir, que entre unos y otros hay un curso escolar de diferencia evaluado en conocimientos. Estén al tanto de la vida alrededor. Si están al tanto de la vida alrededor, evidentemente hay problemas, pero el olfato nos dice, por ejemplo, ya a todos, que las llamadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, forman o habrían de formar parte ya de la alfabetización directa de nuestros niños. Bien, con esto acabo. Intentaré acabar. Quedémonos simplemente Castilla y León. Yo he intentado dar vueltas y vueltas y vueltas a algún criterio que me permitiese evaluar los resultados de PISA de una manera intuitiva muy directa. Creo que al final lo he conseguido y entonces lo que hago es sumar el porcentaje de los 2 niveles superiores. PISA está distribuido en 5 niveles. Los 2 niveles superiores son, por decirlo así, los de excelencia. ¿Cuántos niños están en los niveles superiores? En Castilla y León, el 15%. ¿Cuántos niños están en los 2 niveles inferiores? En Castilla y León, el 15%. En PISA 2009. La diferencia es 0. Espero que entenderán que un país que produce más, por decirlo así, más excelencia que deficiencia, está generando capital social. Es el caso, miren ustedes, Corea del Sur tiene el 26% de sus alumnos, y con esto no estoy diciendo tampoco que sea un modelo a imitar, pero el problema no es que nosotros no lo queramos imitar, sino que ellos no nos quieren imitar a nosotros. El 26% están en los 2 niveles superiores, el 8% en los 2 niveles inferiores. Un resultado positivo de más 18. Están generando continuamente capital social. Bien, Castilla y León, 15, menos 3, menos 2. Yo creo que las variaciones no nos deberían llevar a ningún dramatismo. Quiere decir que los niveles, pues a pesar de que del 15 al 12, al 12, 15 al 14, pero yo no haría dramatismo. Estamos en un 0. Lo que me llama la atención poderosamente, y es un dato que creo que habría que estudiar muy en serio, es por qué en el TIMSS, las pruebas de matemáticas que se pasan a los 10 años, el nivel de excelencia en Castilla y León es de más 20. Es decir, hay un 40% de alumnos excelentes a los 10 años y un 20% de deficientes, con lo cual el resultado total es más 20, y después, de los 10 a los 15,
ocurre eso. No tengo la respuesta, pero este me parece que es un ejemplo claro de por qué es necesaria la práctica pedagógica clínica. Un vídeo hay por ahí, son 13 minutos de Los Simpson. Un vídeo de Los Simpson, ¿sí? Vale. Ahora veamos, ¿quién puede decirme qué es la doctrina de Monroe? Yo, la política del presidente Monroe era que Estados Unidos tenía derecho como nación. Alto, ¿insinúas que lo has memorizado cuando cualquiera con un móvil puede averiguarlo en 30 segundos? Me he llenado la cabeza de bobadas. Tú lo has dicho. Bien. Epa. Soy un firme defensor de la memoria en estos tiempos en los que no la defiende nadie. Entre otras cosas porque lo que entendemos por memoria, hay básicamente dos tipos de memoria. Lo que se llama la memoria a largo término, que es todo aquello que tenemos depositado en el interior, y la memoria a corto término, la memoria de trabajo, que es una memoria para todos muy reducida. La memoria de trabajo es una memoria muy reducida. Por eso podemos fácilmente hacer cálculos del tipo cuáles son 12 más 13 sin mayores problemas. Nos cuesta mucho más decir dividamos 16,7 por 11,9. ¿Por qué? Porque la cantidad de variables que tienen que estar actuando en la memoria de trabajo nos supera a la mayor parte de los que estamos aquí. Bien, en el caso de matemáticas es un tanto especial, pero en el pensamiento general, sabiendo que nuestra memoria de trabajo es reducida, ¿cómo operamos? Pues si podemos tener 4 o 5 elementos operando al mismo tiempo, no muchos más. ¿Qué hace nuestra inteligencia? Prescindir de uno para recoger otro, buscar a alguien otro elemento que sea útil en la memoria de trabajo. Y la capacidad de llevar la memoria de trabajo, de la memoria a largo término, la memoria de trabajo, es lo que nos permite desarrollar la capacidad intelectual. Como resulta que esta memoria de trabajo básicamente es una memoria lingüística, y acabamos de decir antes las diferencias culturales en el uso del lenguaje, la pregunta esencial que nos tenemos que hacer, básicamente, todos, es, porque ya podemos hablar de lo que nos dé la gana, pero si lo que hemos aprendido no está en la memoria, ¿dónde está? Si hemos aprendido algo y no está en la memoria, ¿dónde está? Y segundo, si lo que queremos haber aprendido no lo sabemos expresar, ¿cómo nos movemos? Acabo. Han estado ustedes muy atentos, se lo agradezco mucho, pero recuerden que de todo esto hay solamente tres cosas importantes: cariño, lenguaje y ironía. Muchas gracias. Nos quedamos para las preguntas. Vale. Por favor, si queréis hacer alguna pregunta a los ponentes, tanto a Julia como a Gregorio, pues es el momento. Tenemos tiempo para poquitas. ¿Hay alguna mano levantada? ¿No tenéis preguntas hoy? ¿Ninguna? Yo tengo una. Adelante. La diferencia entre el TIMSS y PISA no puede ser, la estructura es diferente. A ver, las pueden ser muchas, pero en todo caso es tan llamativa que lo único que digo es hay que estudiarla. Y que eso, la capacidad de llevar los problemas que nos lleva a la realidad a la reflexión, es exactamente la labor científica pedagógica. Hay muchísimos datos que tenemos delante y que no los queremos ver, por las razones que sean. Por ejemplo, en PISA 2012 aparecía un dato extraordinariamente alarmante, distribuido muy irregularmente en España, pero que era muy alarmante, que decía que aproximadamente el 20% del tiempo escolar, del tiempo de clase de los profesores españoles, lo dedicaban a poner orden en clase. Si eso es cierto, quiere decir que perdemos un día a la semana intentando poner orden. Yo
Eso me parece tan llamativo que creo que merecería la pena hacer un estudio. Bueno, pues podemos llegar a un acuerdo de hacer un estudio. Hay que analizar las cosas. Hay que analizarlo, sí. Hay que tener olfato para ver qué es lo que tienes alrededor. Por ejemplo, si decimos deberes no, y al mismo tiempo 9 de cada 10 niños españoles están asistiendo a actividades extraescolares, alguna cosa chirría aquí, ¿no? Uy, lo de los deberes lo vamos a dejar para otro debate porque yo tengo ahí cosas que decir, Gregorio. Sí, pero hay 9 de cada 10 niños españoles que están asistiendo a actividades extraescolares. Sí, lo que pasa que, en mi opinión, en mi humildísima opinión, la extraescolaridad no es lo mismo que los deberes impuestos. Cuando la extraescolaridad es algo seleccionado por el niño y que responde a una pasión, eso debe de existir. Y los deberes, por lo menos en el caso de mi hijo, no responden a sus pasiones. Pero bueno, de eso hablamos otro día. Creo que en contra de los malos, yo creo que los deberes en su justa medida repasan la teoría. Lo que no puede, esta mañana hablaba con una madre, lo que no podemos llegar es a los términos en los que estamos llegando. Pero eso es una opinión personal mía y hoy los ponentes son, ellos. Contra los malos deberes hay que estar siempre. Contra los malos deberes y las 2 horas de deberes. Depende. O las 2 horas y media de deberes en niños de primero y segundo de primaria. Pero eso es mi opinión personal. Si no hay preguntas, vamos a ver si está Víctor Abella, que es un... Sí, una pregunta. ¿Tenemos una pregunta? Sí. ¿Para qué ponente? Bueno, el que quiera responder. Para Gregorio, para Julia. Tú, Gregorio. ¿Qué se está haciendo mal en la educación? Sí. Perdón, es que hoy ¿Qué se está haciendo mal en la educación? ¿Qué sensación? ¿Qué se está haciendo mal? Básicamente la falta de prácticas clínicas, lo que decía, o si quieres, prácticas reflexivas. Cuando analizas los distintos sistemas educativos, no coinciden en los sistemas de éxitos, no comparten metodologías, no comparten horarios, no comparten ratios. Hay una gran heterogeneidad de fórmulas. Lo que sí que comparten todos es lo que podríamos llamar un círculo de éxito. Es decir, un círculo de confianza, un círculo virtuoso de confianza. Es decir, los profesores saben por qué hacen lo que hacen, la administración confía en ellos, los padres confían en la escuela. Mientras que en los sistemas que no tienen éxito, lo que se ha quebrado es la confianza interna. Es decir, la administración no acaba de confiar en los docentes, ni los docentes en los padres y en la inspección, y se produce algo que aquí, yo creo que en España se produce, y es que no es lo mismo lo que los profesores te dicen en público que lo que hacen cuando entran en su aula y cierran la puerta tras ella. Y creo honestamente que los problemas reales del profesorado español no son totalmente desconocidos. Es decir, conocemos la opinión publicada, pero no sus problemas reales. Entre otras cosas, pues porque la vida escolar es una vida que muchas veces lo que tienes más claro es el fracaso. E intentas ocultarlo de miles de maneras, esa experiencia del fracaso. Ese fracaso... Me decía un profesor lo siguiente: si tienes un problema, tienes un problema. Si lo comunicas, tienes 2. Cuando eso se cumple, algo grave hay dentro de los centros. Nos falta, si queremos, yo creo que es el primer paso, si queremos mejorar nuestro sistema, mirar cara a cara a nuestros docentes y que sean capaces de manifestarnos cuáles son sus problemas, sus dudas, sus perplejidades, allá donde no llegan, donde fracasan, donde tienen éxito. Un libro blanco de verdad de la educación. Eso se podría conseguir con una verdadera libertad de cátedra, cosa que creo que, sinceramente, cada profesor no puede dar o no puede llevar a cabo. Es decir, con una verdadera... Libertad de cátedra para el profesorado. Es decir, una excesiva burocracia está taponando la verdadera libertad de cátedra que cada profesor querría dar en sus aulas. Yo creo que la libertad de cátedra tiene un sentido claro en la universidad, tiene un sentido relativo en la secundaria y tiene un sentido extraordinariamente complejo en primaria. En todo caso, lo que sí que me parece que ha venido para quedarse es la autonomía de los centros. Y si te soy sincero, te diré
que no sé si la autonomía de los centros, una progresiva autonomía de los centros, que en cada comunidad está funcionando a niveles distintos, pero todo nos apunta que va hacia ahí, ¿no? La realidad o la experiencia educativa. Lo que no sé es si esa autonomía de los centros obedece a una apuesta firme, seria y convencida de los poderes públicos o simplemente es la constatación de sus dificultades para generar consensos amplios. Como eso no lo sé, lo dejo así formulado en pregunta. Ahora bien, si vamos hacia una progresiva autonomía de centros, habrá que acompañar esa autonomía de algún tipo de evaluación, porque de todos los sistemas de éxito, aquellos en los que la autonomía no ha ido acompañada de algún tipo de evaluación básicamente interna, de los propios docentes sobre sí mismos, pues resulta que eso se hunde. Es decir, a mí me gusta recordar siempre el caso de Finlandia, que me parece un sistema complejo, específico y imposible de imitar, pero en el 2009, cuando Finlandia estaba a punto de ingresar en la Unión Europea, estaban pasando por la segunda crisis industrial con unos problemas terribles, 17% de paro. Y el gobierno decidió que tenía que hacer una apuesta firme por la educación. Y se dirigió a los docentes y les dijo, miren ustedes, la apuesta tiene que ser del país, no del gobierno. Y como todos nos tenemos que comprometer, suprimimos la inspección. Eso es una apuesta valiente, ¿eh? Y siguen sin inspección, pero tienen unas evaluaciones finales muy rigurosas y tienen algo que no queda de buen tono decir, pero que es real. Tienen reválidas. Nos quedamos con esa frase de la confianza en el profesor, yo creo, ¿no? Que es una bonita frase para terminar esta charla, de tener confianza en los centros, de tener confianza en el profesor y de interactuar, ¿no? Que al final esa es la finalidad del Teaming Day, el juntar padres y profesores y hacer una educación conjunta. Yo creo que os damos un aplauso fuertísimo. Vamos a presentarlos. Gracias. Me he quedado corto. 2 horas necesito. Vamos a dar paso a un Skype de Víctor Abella, que está en Santiago de Compostela en un congreso. Víctor Abella es el director del Centro de Educación Virtual de la Universidad de Burgos. Hola, Víctor. Hola, Sonia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal por allí? ¿Bien? Bueno, un poquito de calor, mucha tarea, pero bueno, vamos sobreviviendo. Muy bien. Víctor tiene una propuesta para anunciarnos. En junio en la Universidad de Burgos va a haber algo especial y hemos querido seleccionar 2 propuestas que os vamos a presentar esta tarde y con esto terminamos, os lo prometo. Víctor quiere presentar JUTE, que son las Jornadas Universitarias de Tecnología, que serán por primera vez en Burgos, ¿verdad, Víctor? Sí, es la primera vez que la Universidad de Burgos organiza estas jornadas. Son las Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa que este año cumplen su 25 aniversario. Es decir, que ya ha habido 25 jornadas previas y este aniversario pues hemos tenido el honor que nos hayan encargado a la Universidad de Burgos el organizarlas. ¿Y qué es? ¿Qué es JUTE? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, pues a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que estas jornadas están reconocidas por la Dirección Provincial de Educación de Burgos para profesores de enseñanzas no universitarias. Eso es lo más importante. ¿Vale? Sí que es verdad que por el momento tenemos un programa provisional, pero sí que tenemos confirmados a los 2 ponentes principales. ¿De acuerdo? Entonces, el primer ponente principal es Bermúdez de Castro. Entiendo que todo el mundo ya sabe quién es, que es el codirector de los yacimientos de Atapuerca y nos hablará de la tecnología y la educación en la evolución humana. Y luego también el siguiente ponente principal va a ser un profesor italiano que se llama Pier Cesare Rivoltella, que es el director del Centro de Investigación para la Educación, Medios, Información y Tecnología. Entonces, bueno, va a dar también una ponencia muy interesante centrada en la inclusión y la didáctica y nos va a hablar de episodios de aprendizaje situados. O sea que yo creo que esto puede ser muy interesante. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Nos queda decir cómo nos apuntamos y qué días se celebran. Bueno, pues a ver, las jornadas se van a celebrar en los días 21, 22 y 23 de junio en Burgos. La inscripción va a estar abierta hasta el día 30 de mayo
Y toda la información la van a tener en www.jute2017.es. ¿Vale? Con la inscripción, los asistentes podrán entrar a todo lo que haya en el congreso, ¿de acuerdo? Y también tendrán las comidas y la cena incluida. Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa que traes a Burgos. Le damos un aplauso y nos despedimos porque yo creo que se nos ha quedado colgado. La siguiente iniciativa que os presentamos es muy especial, muy especial. Está Ángela y Tamara, que no sé dónde están. Ángela y Tamara nos traen una iniciativa que empezó en Alicante, una asociación que se está expandiendo y que lleva los cuentos no solo a los niños, sino que lleva los cuentos a los adultos. Y ellas nos van a presentar su iniciativa y nos van a contar un cuento. Gracias. A ti. Hola, buenas tardes. Vale, caña. Pues muy buenas tardes, vamos a acabar ya con esto último, así que esperamos dejaros un muy buen sabor de boca. Para contaros un poco qué es Vadecuentos, como decía nuestra compañera muy bien, llega desde Alicante, lleva allí 2 años ya y ahora mismo tenemos la suerte de que en Burgos, estoy muy nerviosa de la emoción que haya llegado a Burgos, ¿vale? Entonces está en Burgos, está en Madrid, está en Valencia, Barcelona y, como no, en Alicante, que no para de crecer esta asociación. ¿Y qué es lo que hace esta asociación? Sobre todo trabajamos la educación emocional, literatura infantil y esta maleta que veis que traemos está cargada de cuentos. Siempre allá donde vamos a llevar un montón de cuentos para poder trabajar a través de ellos tanto la literatura infantil como la educación emocional. Sí que os tenemos que decir algo, nuestra asociación Vadecuentos no nos gusta hablar de educación emocional. Nos gusta más hablar de acompañamiento emocional, porque pensamos que las emociones no se educan, sino que se acompañan. Y somos sobre todo todas las personas que estamos aquí, adultas ya, las que primero igual nos lo tenemos que trabajar un poco, y eso es lo que intentamos hacer, vivenciarlo, experimentarlo, y que a través de ya haberlo vivido nosotros, sepamos cómo acompañar a los más pequeños y más pequeñas. Y algo muy importante, si nos queremos acercar a los niños y las niñas, lo tenemos que hacer desde su mirada. Eso es algo importantísimo. Y la mirada de un niño se centra en el juego y en los cuentos. Cualquier cuento que le leamos a un niño o que lo lea él o ella, se va a identificar con sus personajes y lo veréis en vuestros peques, segurísimo. Y además, todas las historias que van a narrar estos cuentos van a sentir que es propia esa historia. Por eso debemos de elegir muy bien los cuentos que contamos a nuestros hijos e hijas y que contamos en los coles. Desde Vadecuentos, todos los cuentos que usamos son no sexistas, no violentos y además acompañan emocionalmente desde el respeto. Y esto es algo muy importante porque desde Vadecuentos nos centramos en el acompañamiento emocional desde el respeto hacia las emociones. Ahora mismo tenéis la suerte, tenéis mucha suerte porque se está haciendo un curso en Magea, gracias a estas instalaciones que nos han cedido el poder hacer este curso, que es con cuentos y emoción, y el próximo 13 de mayo será el módulo del miedo. Y cada sábado se va trabajando, en diferentes meses, se van trabajando diferentes módulos. Enfado, que ahí trabajamos pues, rabietas y todo lo que nos genera una tensión de cómo trabajarlo. Vamos a trabajar el miedo, vamos a trabajar la autoestima, vamos a trabajar el duelo y la tristeza, que muchas veces son temas que les dejamos a un lado y necesitamos también ese vocabulario y ese vocabulario para ellos. Yo os dejo con mi compañera para que os lea un cuento y así poder cerrar con un muy buen sabor de boca. Espero que os guste mucho. Bueno, vamos a leer hoy Pájaros en la cabeza. Es un cuento de Rocío Araya, que además hemos tenido la suerte de tenerla en Vadecuentos presentando su cuento y haciendo unos talleres con niños sobre poesía. Y este cuento es un poco la defensa para que los niños sean niños, ¿no? El derecho a ser niños, el derecho a vivir el asombro, a la magia. Y espero que os guste mucho. Pájaros en la cabeza. La maestra de mi escuela nos mira por encima de sus gafas. Mira nuestros cuadernos a través de sus gafas, pero casi nunca mira por la ventana. Esta mañana me he atrevido a decirle: maestra,
Hoy, en lugar de dar clase, preferiría hacerme preguntas. ¡Ay, Sofía! ¿Cuántos pájaros tienes en la cabeza? ¿Y qué preguntas son esas? Si mi mamá no me mima, ¿tengo que seguir escribiéndolo? Si lo que siento es muy grande, ¿puedo salirme de la línea? ¿Se puede medir una nube? Después del infinito, ¿qué número viene? ¿Por qué los mayores siempre tienen prisa? ¿Puedo ser buena y al mismo tiempo feliz? ¿Sabe el bebé de la vaca que me bebo la leche de su mamá? ¿Y por qué los mayores nos lo explicáis todo? Ay, Sofía, yo no soy como tú. Entre muchos caminos, elijo siempre el mismo. Sé en cada momento lo que tengo que hacer. Y cuando viajo en avión, no miro por la ventanilla. Maestra, te regalo un pajarito, yo tengo muchos. Gracias, Sofía. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya está. ¡Guau! Menuda reflexión para llevarnos hoy a nuestras casas, ¿verdad? Queríamos desde Asire y desde Fundación hacer algo hoy especial porque este fin de semana se celebra algo especial. Quiero que os pongáis de pie las madres, por favor. Vamos a dar un fuerte aplauso más que merecido a todas estas mujeres que con pájaros en la cabeza educan a sus hijos y lo vamos a celebrar con un estupendo catering que nos lo merecemos. Y muchas gracias a todos. Vamos a tomarnos un vinito.